¿Qué tal, mis amados hermanos? Extrañamos estar juntos. Pero si Dios quiere, pronto lo estaremos. No lo olvides. Que las transmisiones en vivo son para que estemos conectados. A la misma hora. Todos como familia. Las grabaciones son para que las compartas. Y seamos de bendición hasta lo último de la tierra. Recuerda que estamos en YouTube y Facebook. Recuerda, Somos Iglesia Bautista La Nueva de Ensenada. No lo olvides. Conéctate los domingos en vivo. Online Kids a las 9 de la mañana. Escuela Dominical 10 de la mañana. predicación 11 a.m. Los miércoles a las 7 p.m. De parte del equipo multimedia. Gracias. 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 Y que el Señor les bendiga. Gracias. Hola, vamos a seguir continuando, hermanos, con el estudio de los miércoles que estamos haciendo sobre la carta a los Colosenses. Y vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para entender su palabra. Padre, me pongo en tus manos, Padre. Te pido que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, a descubrir, Señor, aquellas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Y que, Señor, que si nuestra manera de vivir, Padre, tiene que ser corregida respecto a tu misión, respecto a obedecer tu palabra a ti mismo, Padre, que tú nos hables, Señor, y que podamos hacerlo, Señor, y que podemos llegar, Señor, a ser, Señor, aquellas personas que tú quieres que seamos, Padre. Llegar al crecimiento, Señor, de la estatura del varón perfecto para tu honra y tu gloria. Y que nuestra vida, Padre Santo, sea motivo de acción de gracias por la gente que nos rodea. Señor, gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos, hermanos, que estábamos hablando de que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, entendiendo que es abstenernos del pecado, hermanos, y buscar una vida de consagración que nos lleve, hermanos, a una vida santa. Recuerden, sed santos porque yo soy santos. Y si usted y yo, hermanos, somos representantes de Dios en este reino de las tinieblas en el que vivimos, entonces nosotros debemos ser lo opuesto a lo que es el mundo en el que vivimos. Porque si no somos lo opuesto, hermanos, entonces el mundo está tomando, hermanos, o está poniendo su forma en nosotros. El mundo nos está moldeando. Y es contrario, hermanos, a lo que Dios dice a través de Pablo en Romanos, hermanos, 12:2. Donde dice, hermanos, que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos renovemos, hermanos, y que a través de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos, podamos conocer la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, si no nos abstenemos del pecado, si no buscamos, hermanos, una consagración en nuestras vidas, en nuestro diario de vivir para agradar a Dios, nunca, hermanos, conoceremos la voluntad de Dios. Nunca tendremos la sabiduría, hermanos, que viene de lo alto, la sabiduría que es a través del Espíritu Santo, y mucho menos podamos, hermanos, caminar como es digno de un hijo de Dios. Y vamos a, hermanos, a ver la expresión andar. La expresión andar, hermanos, es la traducción de una palabra griega que significa caminar,
hace referencia a la vida del hombre sometida a la voluntad de Dios como un andar y caminar, e implica tanto dirección como progreso. El cristiano es una persona en movimiento. Escuche, implica dirección como progreso, hermanos. Nuestro andar, hermanos, debe de llevarnos a avanzar, pero avanzar en lo positivo, hermanos. Porque si no avanzamos en lo positivo, entonces retrocedemos, hermanos, en lo que es negativo. Entonces no hay progreso. Vamos, hermanos, como si no tuviéramos dirección. Una persona que no sabe a dónde va, hermanos, no avanza. ¿Por qué? Porque no lleva una dirección. Ser cristiano es más que haber alcanzado un conjunto de hábitos. Muchas personas, hermanos, se conforman con que ya tienen un modus vivendus, hermanos, moral, y ahí piensan que eso es todo. No, hermanos. Andar, hermanos, es más que haber alcanzado un conjunto de hábitos morales. Ser cristiano significa estar en su camino hacia una meta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ser cristiano, hermanos, es estar en el camino, estar en Cristo, hermanos. Recuerde Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Pablo vive en Cristo, que es el camino, hermanos. La meta, hermanos, es llenar el mundo del Evangelio. Y el destino, hermanos, es el cielo. Entonces, eso es lo que significa ser cristiano. Vivir en Cristo, hermanos. Estar en Cristo. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos esto. El cristiano debe estar desarrollándose hacia lo que Cristo desea que sea. ¿Qué es lo que Cristo desea, hermanos? Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hermanos, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen, Dios quiere que seamos unidos. Preguntémonos, ¿cuántos grupitos hay en nuestra iglesia? ¿A qué grupo perteneces? ¿Quién no es de tu grupo? Y esos grupos, hermanos, dividen nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un grupo, yo convivo con solamente unos cuantos. Recuerden lo que Pablo decía, hermanos, al principio en Colosenses, hermanos, el amor que tenéis por todos los santos. Esa es una verdad, hermanos, que tenemos que memorizar, tenemos que aprender y tenemos que vivir. Que el día, hermanos, el que el Señor nos permita regresar a congregarnos en la casa de oración, hermanos, nos amemos todos, que todos formemos el grupo, que todos pertenezcamos a un grupo, hermanos. Que todos lleguemos a la unidad, escuche, todos, hermanos. No tu grupo, no mi grupo, no, hermanos. Todos formamos un grupo y todo ese grupo debe ser uno de la fe. Tener el mismo pensamiento, hermanos de Dios. Tener el mismo pensamiento acerca de lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, y del conocimiento. El conocimiento se adquiere, hermanos, a través de la convivencia. A través de hacer una cosa, volverla a hacer y volverla a hacer, hasta que la dominamos, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos no saben dar razón de Cristo? ¿Se recuerda cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y rápido, Elías, Jeremías, etc. O alguno de los profetas. Y cuando Jesús voltea y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y solo uno respondió, hermanos,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos a Cristo? Realmente, ¿quién es Cristo? Y hermanos, cuando usted y yo conozcamos quién es Cristo, usted y yo nos vamos a convertir en sirvientes. Vamos a servirnos todos los unos a los otros por amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino en amor, hermanos, siempre buscando el beneficio de los demás, nunca el de los nuestros. Recuerda, hermanos, los políticos siempre buscan el beneficio de ellos a través de los otros. Pero a veces nosotros parecemos políticos, hermanos. No hacemos nada, sino hermanos, buscamos un beneficio de aquellos que vamos a ayudar. Y recuerda, hermanos, cuando usted y yo no valíamos nada, el Señor vino y nos rescató y nos dio un valor. Ahora el valor que tenemos es para servirnos por amor los unos a los otros, hermanos. Entonces, dice, pero ¿cuáles son las metas comprendidas en andar como es digno del Señor? Pero ¿cuáles son las metas comprendidas en andar como es digno del Señor? En el resto de la plegaria de Pablo las define 4 maneras, hermanos. 1. Activos. Significa, el cristiano debe ser activo. Y un cristiano activo, hermano, lleva fruto. Versículo 10, hermanos. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Toda tu manera de vivir, hermano, hermana, debe de agradar a Dios. Toda nuestra manera de vivir, hermano, lo que hagamos, veamos, oigamos, pensemos, debe de agradar a Dios, hermanos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, hermanos, el comprender, hermanos, el andar como es digno del Señor, un andar activo. Y como somos activos, hermanos, dice llevando fruto, hermanos. Agradándole en todo, llevando fruto. 2. La segunda cosa, hermanos, que tenemos como metas, hermanos, en el andar como es digno del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. Así lo dice el versículo 10, la última parte, hermanos. Cuando somos activos llevamos fruto, pero también, hermanos, crecemos en el conocimiento de Dios. Eso es bien importante. Tercera cosa, hermanos, como meta, hermanos, que tenemos que alcanzar en el andar, es ser fortalecidos, hermanos. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, hermanos. Si usted no es fortalecido, hermanos, por Dios, hermanos, usted no puede hacer nada. Ni yo, ni usted, ni nadie, hermanos. Recuerde Pablo en Efesios, hermanos, 4:12, 10, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor. Sí. Nuestras vidas, hermanos, tienen que depender en el poder de Dios. No en lo que tú eres, no en tu capacidad, hermanos. Es en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor, no es tu obra, no es la capacidad que tengas, no que tan inteligente seas, hermanos, no. La vida cristiana depende 100% del poder de Dios. Y por último, hermanos, en el versículo 12 dice, hermanos, con gozo, dando gracias al Padre. Regreso para que no se pierda. Pero ¿cuáles son las metas comprendidas en andar como es digno del Señor? Ser activos, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 10. Fortalecidos, hermanos, con todo poder, versículo 11, y dando gracias. Hermanos,
¿Cuántas veces nos quejamos y vivimos vidas fracasadas? Y no hay motivo para una acción de gracias. Pregúntate, ¿qué te lleva a vivir una vida fracasada? ¿Qué te lleva a vivir una vida de lamentaciones? Porque no andas como es digno de Dios, agradándole en todo. Cuando tú y yo andemos como es digno del Señor, hermanos, agradándole en todo, entonces tu vida será activa. Tu vida llevará fruto. Y cuando tú llevas fruto, hermanos, tú conoces a Dios. Señor, ¿cómo los conoceremos? Hermanos, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué manifiesta tu vida? ¿Qué manifiesta mi vida delante de los demás? Pero en primer lugar, hermanos, ¿qué manifiesta tu vida delante de tu familia? Delante de tus amigos, delante de tus vecinos. Tus vecinos dan gracias a Dios por tu calidad de vida. Como Pablo, hermanos, dio gracias a Dios por los colosenses. Si no es así, hermanos, no te sientas mal. Dios te está hablando, Dios nos está hablando. Empecemos, hermanos, pidiéndole a Dios perdón, hermanos, por no vivir la vida de calidad que Él quiere que vivamos. Pidámosles al Señor, hermanos, que nos restaure, que nos levante, hermanos, y que nos dé sabiduría para agachar nuestra cabeza, nuestro cuello, hermanos, y pedirle a Jesús que ponga su yugo sobre nosotros y que aprendamos lo primordial, hermanos: humildad y mansedumbre, para poder obedecer a Dios. Las 4 expresiones no indican un resultado automático. Escuchen: el ser activo, el crecer, el ser fortalecido y dar gracias no significan, hermanos, un resultado automático de conocer la voluntad de Dios. Ellos presentan las posibilidades de la vida cristiana y están determinadas por el conocimiento de la voluntad de Dios, pero también demandan la entera consagración y capacidad del cristiano. Y esto, hermanos, me lleva a recordar aquel himno: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Eso es lo que requiere, hermanos: el ser activo para llevar frutos, el conocer a Dios, hermanos, el fortalecernos en Dios, hermanos, y, hermanos, también, hermanos, eso nos llevará a dar gracias por lo que Dios es. Veamos ahora, hermanos, el crecimiento en la vida cristiana. Yendo de aquí para rumbo a Long Beach, California, a Los Ángeles, hermanos, hay un lugar que se llama Cristianitos Row. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que en las iglesias cristianas hay muchos cristianitos. Nunca crecieron, se quedaron chiquitos. Pero ya vimos, hermanos, que no es el plan de Dios que te quedes enano, que te quedes chaparro. Dios no tiene chaparros en la fe, hermanos. No tiene chaparros. La Biblia nos habla en Hebreos 11, hermanos, de los gigantes en la fe, de aquellos hombres que fueron grandes, hermanos, y son recordados como grandes por lo que alcanzaron y por lo que perdieron, hermanos. La fe tiene 2 lados, hermanos: el lado positivo, por todo lo que alcanzaron, hermanos, pero también tiene el lado negativo, hermanos, pero no negativo en el aspecto que tú y yo entendemos, ¿no? En el precio que se tiene que pagar. Y aquella gente pagó un precio, hermanos, de perder sus casas, perder sus familias, perder sus trabajos, hermanos, perder todo, hasta sus propias vidas. Ese es el lado negativo de la fe, el precio a pagar, hermanos. Pero hubo gente que estuvo dispuesta a pagarlos y son recordados como gigantes en la fe. Cada vez que el encuentro siempre es el mismo:
¿Le parece familiar, hermanos, esto? Cada vez que lo encuentro, siempre es el mismo. Cuando decimos esto de una persona, estamos rindiendo tributo a su lealtad y a la confianza que inspira. Recuerden, cada vez que le encuentro, siempre es el mismo. Cuando decimos esto de una persona, estamos rindiendo tributo a su lealtad y a la confianza que inspira. Pero la declaración no es un cumplido para el cristiano. Cuando significa que la persona no ha crecido espiritualmente, el creyente debiera de ser un poquito mejor cada vez que lo encontramos. Juntando el verso 6 y 10. Versos 6 y 10, leamos, hermanos. El 6 dice, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Lleva fruto y crece. Versículo 6, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Ambos versículos, lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece. Entonces, hermanos, podemos juntar los dos versículos de la siguiente manera. Que el cristiano debe de vivir llevando fruto y creciendo en toda buena obra por medio del conocimiento de Dios. Esto es, resumiendo los dos versículos 6 y 10. Repito, que el cristiano debe vivir llevando fruto y creciendo en toda buena obra por medio del conocimiento de Dios. Esta forma de comprender la plegaria de Pablo es más consistente con el énfasis del apóstol sobre que el conocimiento es más un medio que una meta en la vida cristiana. Mucha gente, hermanos, se presume o se da golpes de pecho diciendo, hermanos, es que yo sé más que los demás. Y basan, hermanos, su madurez espiritual en su conocimiento, en lo que ellos saben de la palabra de Dios. Déjenme llevarle, hermanos, atrás a los tiempos de Jesús. Había gente, hermanos, que sabían cuántas palabras había en toda la Biblia. Sabían cuántos puntos, cuántos comas, hermanos, había en la Biblia. Y eran los escribas y fariseos, hermanos. Ellos conocían la palabra de Dios, hermanos, de pi a pa. Así. Pero ¿cómo le llama Jesús, hermanos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Juan el Bautista, generación de víboras. Pero ellos conocían, hermano. Me tocó conocer un hermano que estuvo en nuestra congregación, hermanos, omito el nombre. Pero él repetía, hermanos, memorizaba pasajes de la Biblia. Y cuando había oportunidad, hermanos, los repetía en la iglesia. Pero al final, hermanos, este hermano, hermanos, terminó como un pillo, estando ya no en la iglesia. En la iglesia empezó sus fechorías, pero ya cuando no estuvo en nuestra iglesia, hermanos, como dicen, enseñó el cobre. Y fue muy triste para mí, hermanos, porque fue un hermano que trabajó mucho conmigo en lo que es el área física de nuestra iglesia, hermanos. Estuvo ahí siempre. Había memorizado muchas partes de la Biblia, pero nunca las vivió. Y eso es lo más triste, hermanos. Aquí, hermanos, los falsos maestros en la iglesia de Colosas hacían su meta, hermanos, su fin, el conocimiento. Pero vamos a ver qué dice, hermanos, el mismo Pablo en 1 Corintios 8, hermanos, acerca de las personas que creen, escuchen, creen saber. Cuando alguien presume que sabe mucho, hermanos, dijo nuestro hermano César en su clase, hermanos, de orgullo. Cuando tú presumes es puro orgullo.
Y hermanos, ahí se acaba todo. Y el conocimiento, hermanos, no nos hace más espirituales. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina, escuche, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Cuando tu conocimiento, hermanos, lastima a los demás, humilla a los demás, es un conocimiento sin amor. ¿Y cuántos sabios hay en la iglesia, hermanos, que lastiman con su conocimiento, pero no hay el amor? ¿Y cuántas personas humildes hay en la iglesia, hermanos, que aman, ayudan, enamoran, hermanos, y edifican la iglesia? Entonces, hermanos, a primera vista, obra y fruto representan una extraña combinación, obra y fruto, porque somos salvos por la fe y no por obras. Obra y fruto, vamos a ver eso. Invariablemente, Pablo sostiene que una persona no se convierte cristiana por sus obras. ¿Sí? Romanos 3:28, ¿qué dice? Romanos 3:28. Pablo sostiene que una persona no es salva por sus obras. Dice, hermanos, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Obras de la ley. Aquí está el secreto, hermanos. Obras de la ley. Pero, dice, hasta usó la palabra obras para referirse a las obras de la carne en Gálatas 5:19, en contraste con el término fruto, para indicar que la rectitud producida por el Espíritu, Gálatas 5:22, pero en este pasaje llevando fruto en toda buena obra, versículo 10 de Colosenses, hermanos 1, ambas expresiones se refieren a lo que Dios espera del cristiano, y en ambos conceptos descansa el secreto del crecimiento del creyente, llevando fruto en toda buena obra. Las obras, hermanos, son el resultado de una fe verdadera. No está haciendo obras para ser salvo. Esta persona creyó en el Señor Jesucristo, puso su fe, y el resultado, hermanos, de la gracia de Cristo trabajando en el corazón del creyente produce buenas obras. Porque antes, hermanos, dice la palabra de Dios a través de Isaías, que todas las obras buenas en nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Sí? No hay buena obra. Dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, aquí las obras no es para salvación. Las obras, como dice Santiago, hermanos, muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Porque sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, aquí explica, tu fe debe producir obras. Y esas son las obras, hermanos, que producen fruto. Repito, pero en este pasaje, llevando fruto en toda buena obra, versículo 10, Colosenses 1, ambas expresiones se refieren a lo que Dios espera del cristiano, y en ambos conceptos descansa el secreto del crecimiento del creyente. Si nosotros trabajamos, hermanos, vamos a llevar fruto. Y si hay fruto, hermanos, entonces conocemos que estamos caminando en el camino. El término obra revela que la vida del cristiano exige todo el esfuerzo y toda la consagración de lo que una persona es capaz. Pero el ser cristiano no significa simplemente trabajar para Dios con sus propias fuerzas. Hay cristianos, hermanos,
que trabajan y hacen la obra en sus fuerzas. Y es cuando terminan exhaustos, hermanos, desesperados, desanimados, porque está trabajando en sus fuerzas. Escuchen, el término fruto señala la obra de Dios en la vida de la persona que trabaja para Dios. Fruto, pues, es la añadidura de la gracia. Algunos creyentes creen que toda buena obra es casi lo mismo que el trabajo en la iglesia, pero la perspectiva de Pablo es más amplia. Buena parte del resto de la carta a los Colosenses tiene que ver con las obras y el fruto que deben caracterizar la vida cristiana. Toda buena obra abarca todas las esferas de la vida: iglesia, familia, trabajo diario y todas las relaciones sociales. De ninguna manera, hermanos, significa que es lo que usted hace en la casa de oración. Esa es una parte, nada más. Pero de ahí, hermanos, entendamos, fruto y obras es lo que Dios espera de haber creído en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir por esta ocasión. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que como cristianos tiene que haber fruto, tiene que haber resultado de la fe que hemos depositado en ti. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser activos, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a producir, Padre, lo que tú quieres para la buena edificación de nuestra iglesia. Tómanos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos.